Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a Ayat, pasajes emblemáticos del Corán. Día a día vamos explorando juntos diferentes pasajes, diferentes versículos, diferentes textos importantísimos del Corán, y por supuesto el Corán en su totalidad es importante, pero hacemos una selección de algunos versículos especialmente para recordar la importancia de la recitación, el estudio, la lectura del Corán y por supuesto la relación que tenemos que tener todos con la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, llevándola a cabo, reflejándola en nuestra vida y en nuestro día a día. Hoy vamos a uno de los capítulos más tempranos de la revelación del Corán, que es el capítulo del Muddathir. Hace referencia a aquel que está arropado, aquel que está tapado. Y hace referencia, por supuesto, al momento en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe por primera vez la revelación en la cueva de Hira, en el monte de la luz, a las afueras de Mecca, y desciende rápidamente hacia su mujer Khadija en Mecca, y al llegar a casa en un estado de shock, sin saber lo que había pasado en ese primer encuentro con el arcángel Gabriel, que la paz sea con él, le pide a su mujer que le cubra con una manta y dice: Dathiruni, cubridme, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sufría ese estado de incomprensión de lo que le había pasado en ese momento inicial de la revelación y ese peso inmenso de el descenso del Corán sobre el corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso se llama al-Muddathir, que empieza con una llamada a que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se levante. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Oh aquel que está arropado, levántate y advierte. No es momento de esconderse, no es momento de taparse, no es momento de ocultarse, sino que es momento de levantarse, es momento de presentarse ante los demás y advertirles de las derivas peligrosas, de las desviaciones que tienen en su vida. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Y declara la grandeza de tu Señor. Y sigue Allah subhanahu wa ta'ala mencionando diferentes pautas en esa metodología de, adecuar y enderezar el rumbo de nuestras vidas. Un texto dirigido inicialmente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero por extensión está dirigido a todos nosotros. Pero hoy vamos, inshallah, a ir al versículo 32, que es un juramento de Allah, alabado sea. Empieza diciendo Allah subhanahu wa ta'ala: Kalla wal qamar, wal layli idha adbar, wal subhi idha asfar, innaha la ihda al kubar. Allah subhanahu wa ta'ala dice: juro por la luna y la noche cuando retrocede, wal subhi idha asfar, y la mañana si aclara, ¿no? Es decir, esa alternancia entre la noche y el día, el retroceso de la oscuridad, el advenimiento de la luz, es una escena que se repite todos los días y que muchas veces pasa desapercibida, especialmente a personas que no presencian la grandeza de el despertar del universo con el amanecer. Pero aquí, implícitamente, de una forma simbólica, hace referencia al momento de la revelación, que es un momento en el cual retrocede la oscuridad, la noche de la incredulidad y la falsedad y la mentira y la superstición, y llega la luz de la creencia, la luz del saber, del conocimiento, la luz del conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, la luz del Corán, que es la última revelación definitiva a toda la humanidad. Y ese es el juramento. ¿Y cuál es el juramento? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala jura? Dice: Innaha la ihda al kubar. Ciertamente es una de las cosas más grandiosas, el acontecimiento de la llegada de este mensaje, esta advertencia de Allah subhanahu wa ta'ala, nadhiran lil bashar, una advertencia para toda la humanidad. Nadhir ahí puede hacer referencia al Corán o puede hacer referencia a la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que en otros textos del Corán Allah subhanahu wa ta'ala lo llama Nadhir y lo llama Bashir, aquel que advierte de peligros
por venir y aquel que trae también buenas noticias, albricia buenas nuevas para los creyentes. Nadiran lil bashar. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Y ahí es una aleya con la que tenemos que detenernos. Para aquellos de entre vosotros que quieran avanzar o retroceder. Tú decides. Aquí tienes una bifurcación entre dos caminos, que es el camino de la rebeldía con Allah subhanahu wa ta'ala o el camino de la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Si quieres acceder a cualquier avance con Allah subhanahu wa ta'ala es a través del Corán, a través de este mensaje, a través de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo lo demás no es nada más salvo retroceso. Lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, yataqaddama aw yata'akhkhar, avanzar o retroceder. Avanzar o retroceder muchas veces lo entendemos desde ángulos y perspectivas materiales, mundanales. Avanza aquel que avanza en sus logros materiales, en sus estudios académicos, en sus, logros profesionales, en el ámbito de la riqueza, de las posesiones, etc. Eso es un avance. Y el retroceso es todo lo contrario, mientras que Allah subhanahu wa ta'ala establece aquí otros criterios, establece otros parámetros para definir el auténtico avance y el verdadero retroceso, que es un criterio que tiene que ver con el juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, para quienes quieran de vosotros avanzar o retroceder, y todo ello en función de tu relación con el Corán, de tu relación con Ihdal Kubar, aquella cosa por la que Allah subhanahu wa ta'ala jura y dice es una de las cosas más grandiosas, que es el mensaje definitivo de Allah subhanahu wa ta'ala. El retroceso o el avance en función de el grado en el cual estás vinculado al Corán, entiendes el Corán, recitas el Corán, lo lees, lo aplicas en tu día a día. Dice, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Cada persona es rehén de lo que haya conseguido en esta vida, en función de sus buenos actos y sus malos actos, ¿no? Y aquí habla especialmente de los malos actos, porque exceptúa acto seguido a los creyentes. Tus malos actos te convierten en rehén de esos actos. Antes de hacer algo malo, tienes que pensarlo dos veces, pero porque una vez que lo cometes, te conviertes en su rehén, te conviertes en su prisionero. Eres prisionero de tus actos y te van a acompañar toda tu vida. Te van a acompañar más allá de esta vida incluso. Y exceptúa Allah subhanahu wa ta'ala a los creyentes, illa ashab al-yamin, salvo aquellos de la derecha, dice Allah subhanahu wa ta'ala, en el sentido, el yamin está aquí en árabe muy relacionado etimológicamente con el yumn, que significa la fortuna, es decir, los afortunados, los bienaventurados, que son los creyentes, los realmente afortunados, que están fi jannatin yatasaalun, estarán en los jardines del paraíso, preguntándose acerca del mujrimin, acerca de los que cometían malos actos. ¿Ma salakakum fi saqar? Les preguntarán los creyentes del paraíso a los no creyentes y los que cometían actos pecaminosos, les preguntarán, ¿qué es lo que os ha hecho llegar a el infierno? Saqar, aquí uno de los nombres del infierno. ¿Cuál es la respuesta de los incrédulos o de las personas que cometían actos maliciosos? Dirán, qalu lam naku minal musallin. Dirán, no éramos de entre los que adoraban o, en este caso, rezaban a Allah subhanahu wa ta'ala. As-salat, como acto fundamental, diferenciador entre el avance y el retroceso. Si quieres avanzar, mira cómo es tu condición con el salat. Si no te importa retroceder, entonces
eso es decisión tuya. Y especialmente en el mes de Ramadán, un mes en el que por inercia incluso todo el mundo reza y por lo tanto incluso las personas que normalmente no rezan empiezan a rezar en el Ramadán y están presentes en las oraciones nocturnas de Tarawih, pero la oración no está vinculada a Ramadán, la oración está vinculada a todo el año. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente la oración es para los creyentes una obligación ligada a unos tiempos, 5 tiempos diarios, además de otras oraciones voluntarias repartidas a lo largo del día y del año. Entonces, lo primero que responderán las personas de Saqar, las personas que van a estar en la perdición y no van a lograr la salvación de Allah subhanahu wa ta'ala, el verdadero retroceso que sufren esas personas es a causa de as-salat. Qalu lam naku min al-musallin. No estábamos o no éramos de entre las personas que rezaban, no tenían la condición del rezo. Y aquí el rezo no es un acto simplemente, es una condición, un estado. No dicen no rezábamos, sino que no éramos, entre comillas, la palabra incluso no existe quizá en español, no éramos orantes, sí que existe, o personas que hacían salat, una condición que acompaña a la persona. Una vez que rezas, tú te conviertes en una persona orante, una persona que reza, musalli, incluso en el momento que no estás en la oración. La oración es unos puntos durante el día, pero te conviertes en musalli, en una persona orante en toda tu vida, porque has conseguido establecer las oraciones. De la misma forma que no ayunamos todo el año, sino durante un mes, además de ciertos días, durante diferentes meses y durante el año, pero se convierte en una condición y un estado en el que estamos todo el año. Y dices, Sa'im, yo soy una persona ayunante. Aunque no estés ayunando, eres una persona que establece y practica el ayuno. La primera condición, el rezo. Y luego, el rezo es algo entre Allah y tú, algo que no afecta a los demás. Si tú rezas, no beneficias a nadie. Si dejas de rezar, no perjudicas a nadie. Te beneficias y te perjudicas solo a ti mismo. Indirectamente, por supuesto, el rezo debería hacerte mejor persona, etc. Indirectamente estás, digamos, beneficiando a los demás, a tus hijos, a tu familia, etc., siendo mejor persona. Pero lo que consigues realmente te beneficia solo a ti. Pero hay actos que van más allá de la persona, sino que benefician a otros, y son los actos de más importancia también ante Allah subhanahu wa ta'ala, como el siguiente. Dice, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Y no éramos personas que daban de comer al necesitado. Ahí ya un acto de solidaridad, de generosidad, de entrega a los más necesitados, a los más desamparados. Y dice, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Y hablábamos y nos metíamos en discusiones y en conversaciones con todo el mundo. De lo que hablaba la gente, hablábamos nosotros también. Y eso indica una falta de autocontrol de lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, damos riendas sueltas a nuestras palabras y a nuestras acciones. Y eso es uno de los motivos más fundamentales, entre otros, que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, que puede llevar a la persona a la perdición y al infierno. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Y no creíamos en el día de la retribución, en el día del juicio. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. Hasta que nos llegó la certeza. La certeza aquí hace referencia, en primera instancia, a la muerte, que es la certeza absoluta que tenemos todos tenemos la certeza de que vamos a fallecer un día. Y segundo, la certeza al ver ante sus ojos lo que Allah subhanahu wa ta'ala les hablaba de la existencia del paraíso, del infierno, de un juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala, ya es una certeza vista ante ellos. Por lo tanto, aquí vemos diferentes pautas que presenciamos ante nosotros, a veces incluso entre los medios de la propia comunidad musulmana vemos algunas actitudes parecidas que hay que tener mucho cuidado
respecto a ellas. Y eso es lo que diferencia a una persona que avanza de una persona que retrocede. El avance es tener cuidado con estas cuestiones, el avance es tomar del Corán aquello que aviva nuestros corazones y nos impulsa en ese camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y el retroceso es aquello que nos frena. Estos obstáculos, tanto en cuanto a nuestras adoraciones o la falta de las mismas, tanto en nuestra fe con Allah subhanahu wa ta'ala y certeza de nuestro encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala, es lo que nos puede hacer retroceder con Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, este versículo o estos versículos de Surat al-Hadid son versículos que son dignos de una profunda reflexión, además de el resto del capítulo, que están muy relacionados con lo que acabamos de mencionar, unos versículos en uno de los capítulos más iniciales de la revelación del Corán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de ashab al-yamin, nos haga de las personas que están en jannat, en los paraísos, en los jardines más altos, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de al-mutaqaddimin, los que avanzan en su camino con Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Y que Allah nos beneficie con aquello que sabemos y nos otorgue más conocimiento, y que Allah acepte de todos nosotros los buenos actos en este sagrado mes de Ramadán. Y barakallahu fikum, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.